a través de tu palabra, con tu palabra, Señor, poderosa, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendícenos, bendice a cada uno de los que están aquí, a hombres y mujeres por igual, Señor, pero hoy en este día habla a los hombres de aquellos padres, Señor, que tenemos esa necesidad de conocerte, de buscarte, de ser ese hombre que nuestra familia necesita, Señor. Habla a nuestra vida, a nuestra mente, esos hombres que la sociedad necesita, Señor, esos hombres que tú necesitas, Señor, hombres valientes, fuertes y esforzados. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ya veo que no estoy mintiendo. ¿Cómo le quedó el ojo, Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La Biblia, la palabra de Dios tiene para todos. Y a lo largo de la historia a veces el concepto de la masculinidad, del ser hombre, ¿verdad? Del ser el pilar del hogar, a veces o ha cambiado en la sociedad, pero la palabra de Dios nos sigue dando la pauta, nos sigue dando el estándar, nos sigue dando la definición de lo que un hombre debe de ser, cómo debe de comportarse el hombre, y en especial el hombre de familia. Y en la palabra de Dios encontramos muchas cualidades, tanto para hombres como para mujeres, que la familia necesita. Y hoy vamos a aprender sobre un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es importante entender que el hombre que necesita una familia no siempre coinciden con el ideal, ¿verdad?, de que la esposa desea. Porque muchas veces, ¿verdad?, la mujer quiere al príncipe azul, ¿o no? ¿Y qué cree que le toca? Le toca al Shrek. Bueno, es lo que necesita quizás, ¿verdad? Porque Dios trata con nosotros de una o de otra manera. Y a veces lo que deseamos, a veces no es lo que necesitamos. Y eso tenemos que entender, lo que es lo que necesitamos realmente, y pedir, ¿verdad?, a aquellos que están pidiendo un hombre o una mujer para su familia, para empezar a formar una familia, para empezar un noviazgo, tiene que poner esto delante de Dios. Dios, ¿qué es lo que nos necesita? Porque a veces lo que queremos es muy diferente a lo que necesitamos. Entonces, Dios sabe con certeza qué es lo mejor para nuestra familia, ¿no? Porque a veces ponemos así como al meme, ¿verdad? ¿Por qué no te conocí antes? Y sale yo antes, y ahí picándose la nariz. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, ¿cómo puedo ser el hombre que mi familia necesita? En primer lugar, y esto nos habla a nosotros como varones, pues nos habla de ser cabeza del hogar. Ser cabeza del hogar. Y en 1 Corintios 11:3 dice, 1 Corintios 11:3, y siempre que menciono esto me acuerdo de Adán y me acuerdo de Eva, de cómo el hombre tiene que ser cabeza del hogar para evitar ciertos conflictos, ciertos problemas que podríamos tener. Y dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero algo bien importante aquí, dice que Cristo sea la cabeza del varón. Por si Cristo no es la cabeza del varón, ¿cómo el varón va a saber dirigir a su familia? Entonces, dice, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. O sea, vemos cómo hay cierto sometimiento, cierto, podríamos decir, conexión. Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Y eso nos habla de ser cabeza en el hogar, de ejercer un liderazgo en el hogar. Pero ¿por qué muchas veces no sucede esto?
o muchas familias podríamos carecer de esto, porque a veces se le rola a la esposa o se le deja a la esposa tomar decisiones que a veces no les corresponden tomar, y no por rebeldía. A veces decía, que es muy rebelde la mujer de fulano, la mujer de sutano. Eva fue muy rebelde. ¿Cuántos podrían decir? ¿Cuántos hombres piensan así? Es que Eva fue la rebelde. Eva, ¿quién se equivocó? ¿Pero por qué se equivocó? ¿Dónde estaba la cabeza del hogar? ¿Dónde estaba quien debía haberle? ¿Pero qué hacemos como hombres? Señor, la mujer que me diste. Y queremos levantarle la culpa, ¿verdad? Cuando a veces nuestras decisiones van con papá. Papá, ¿me puedo salir? Yo no sé, ve, dile a tu mamá. Y la mamá, sí, mi hijo. Y pasa cualquier cosa, ¿ves para qué lo dejas? Y tratamos, ¿verdad? Señor, la mujer que tú me diste, le dejó salir. Pero a veces por no aceptar nuestra responsabilidad, por no ver o no pensar, o yo estoy cansado, o no quiero saber, yo ya hice, yo ya esto, ¿verdad? Gracias a los padres que se esfuerzan, a cada uno, a aquellos padres que son proveedores del hogar, que muchas veces tienen que sacrificar tiempo, ¿verdad? Porque ¿quién no quisiera tener el tiempo para trabajar y también para dedicarle a la familia como deberíamos o como podríamos? Pero hay veces que tenemos que adaptarnos a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, Dios nos guía, pero siempre hay algo, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, yo nomás tomo decisiones importantes en mi vida y las demás se las dejo a mi esposa, a mi mujer. Pero ¿cuáles son las realmente importantes? Nos ponemos a evaluar, nos ponemos a ver cuáles son, o delegamos responsabilidad y después queremos culparla, ¿verdad? Al cónyuge. A veces esto sucede y lo vemos en la Biblia con Adán y con Eva. La responsabilidad que tenía Adán de ser cabeza de su mujer, pero él fue de una cierta manera también participante de esto. Cuando la mujer va y le dice, mira, prueba, yo ya comí. Él no dijo, no, tú ya comiste, ven, vamos, te guío, vamos con Dios y decirle lo que pasó. No, ¿qué hizo Adán? Sí, cierto, no te pasó nada. Pero viendo superficialmente, no vio espiritualmente, no vio las consecuencias, no trajo a su mente lo que Dios le había dicho, la obediencia que Dios les había dicho, y participó. Y vemos cómo veíamos que en la mañana una cosa es el temor de Dios, tener temor de Dios, y otra cosa es el miedo a Dios. Él, en cierta manera, tenían un temor de Dios, hasta después que lo perdieron, ese temor de Dios. Y después ese temor de Dios, ese respeto hacia Dios se convirtió en miedo hacia Dios. Porque el miedo hace que te alejes de Dios. El miedo a Dios hace que tengas temor a sus consecuencias. Porque ¿qué hizo Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. El miedo, y es lo que muchas veces tenemos antes de que, o lo que sentíamos antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Dios, ¿qué teníamos? ¿Temor de Dios o miedo a Dios? Teníamos miedo a Dios, nos escondíamos de Dios. Es más, no queríamos, nos oíamos hablar de Dios y hasta, como cuando escuchas, ¿verdad?, historias de terror o eso, a los que no les gusta, pues nos alejamos, ¿no? Nos tapamos hasta los oídos, ¿verdad? No queremos escuchar ciertas noticias que nos causan algo. Y oíamos de Dios y no queríamos saber de Dios, porque teníamos miedo a Dios. Adán y Eva tuvieron miedo a Dios y buscaron esconderse. Porque dice que se paseaba y él le dijo, a ver, ¿dónde están? No, es que tuvimos temor, estamos desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Entonces,
cuando un hombre a veces no ejerce el liderazgo en el hogar, la esposa pues tiende a tomar a veces roles que no le corresponden del todo, y no es por rebeldía, sino a veces por necesidad. Pero ¿qué implica ser cabeza del hogar? ¿Te has puesto a pensar? Habla de ser guía de tu propio hogar, ser guía de tu familia. Si tu esposa se equivoca, ser guía de tu esposa. Adán debería haber tomado de la mano a Eva, a lo mejor hasta tirarle la fruta, agarrarla y darle lo más lejos, ¿verdad?, que pudo haberle alcanzado su mano. No sé, ni siquiera olerla ni nada, nomás agarrarla y ¿qué hiciste? Ven, vamos con Dios. ¿Te imaginas que hubiera sido muy diferente todo eso? Pero sin embargo, nosotros podemos enmendar muchas cosas. Es como si tu hijo toma algo que no le pertenece y tú sabes o te das cuenta de que eso que tomó le pertenece a alguien. ¿Qué haces? ¿Lo encubres? Le dices, ven, ya no lo vuelvas a hacer, pero no le vamos a decir, dámelo o tíralo ahí que parezca que se perdió. O lo agarras y dices, a ver, agarra lo que tomaste, lo agarras de la mano y dices, ven, vamos con la persona, con la dueña de esa que tomaste y ven, mira, mi hijo hizo esto, tomó algo que no le pertenece, aquí está avergonzado, ya no lo va a volver a hacer, a ver hijo, discúlpate, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Y yo me imagino esa escena, Adán tomando de su mano a su mujer, ¿verdad? Y vino ante Dios. Y no acusándola, ¿verdad? Como el diablo que es acusador, sino aceptando su responsabilidad. Mira, la descuidé un rato y ve todo lo que pasó. Perdóname, Señor, porque ya no lo vuelvo a hacer yo, ya no la vuelvo a dejar sola, porque fue lo que hizo, ¿no? La dejó sola. ¿Dónde estaba Adán? ¿Por qué tuvo esa oportunidad el enemigo? Porque tenemos que estar al pendiente de nuestra familia, y a veces dejamos la familia por ir con los amigos y no está, hay tiempo para todo, pero oye, cada semana, 2, 3 veces por semana o siempre. Y hay personas que lastimosamente prefieren, ¿verdad?, estar con amigos que a veces estar con la propia familia, que estar con el cuidado. Y es duro, es difícil, pero ¿por qué? Porque falta que tengamos a Cristo como nuestra cabeza. Y aún a veces teniendo a Cristo con nuestra cabeza, suceden estas cosas. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Entonces, ser cabeza del hogar, ¿qué implica? Tomar decisiones con responsabilidad, buscando siempre el bien de nuestra familia. ¿Esto es bueno para mi familia o es malo para mi familia? ¿Este trabajo que voy a emprender es bueno? ¿Este trabajo que voy a tomar es bueno para mi familia, para Dios, o solamente para mí? Porque a veces como hombres, ¿verdad?, pensamos que no nos equivocamos o que lo que hacemos está bien y no tomamos en cuenta a nuestra mujer o a nuestros hijos, mucho menos a Dios. Y tomar con decisiones con responsabilidad, eso implica ser una buena cabeza del hogar. Significa también ejercer con autoridad y con amor y con sabiduría, no autoritarismo, sino con un reflejo del liderazgo de Cristo. ¿Qué hace Cristo con nosotros? Y eso habla, porque a veces hacemos, ¿por qué? Porque yo digo, y híjoles, eso no es correcto, porque ¿qué nos dice el Señor Jesús? Que necesitamos reconocer que para liderar correctamente necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y si a veces como padres no tomamos en cuenta
lo que Dios quiere para nosotros, no vamos a poder saber guiar a nuestra familia a la voluntad de Dios. Y es bien importante, si te fijas cómo es bien importante como padres el ejemplo que tenemos que ser, el ejemplo que tenemos que dar para nuestra familia. Y es difícil y es pesado, pero por eso somos hombres. ¿Cuántos dicen amén? Hombres valientes y esforzados, que también tienen su necesidad, que también lloramos, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, también nos doblegamos ante la presencia de Dios, que también necesitamos, ¿verdad?, de un abrazo, una palabra de aliento, un reconocimiento, ¿verdad?, de parte de tu familia. ¿Cuántos no sienten, padre, verdad, que un abrazo? Hay veces que la felicitación te la da quien menos tú lo esperas. Dices, wow. Y cuando tú ejerces con sabiduría la autoridad y el amor, así como Cristo, ese es un reflejo realmente de lo que Dios quiere para nuestra familia. En Josué 1, 16 al 17, fíjate bien cómo necesitamos siempre de la presencia de Dios. Hombres, como familia, como cabeza del hogar, siempre que tomemos una decisión, siempre tenemos que buscar, siempre tienes que buscar y reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en tu vida, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que haya armonía. Dice la palabra de Dios en Josué 1, 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés. En todas las cosas, dice, así te obedeceremos a ti. Le dice el pueblo, le dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Cuántas esposas le dicen al esposo, yo te voy a obedecer, yo voy a hacer lo que tú digas, pero solamente que Dios, ¿qué?, esté contigo, solamente que Dios te esté guiando, que solamente que yo vea que las decisiones que estás tomando sean basadas y traigan paz y traigan tranquilidad y sean por bien a la familia. Y a veces decimos, es que no se somete, pastor, mi esposa no me hace caso y no se somete y no hace lo que yo le digo. Y ¿por qué? ¿Estás haciéndolo conforme a la voluntad de Dios? ¿O vas en contra? ¿Y qué dice la mujer? Es que él quiere otro trabajo, se quiere cambiar de trabajo, pero el otro trabajo, pues ya no va a haber tiempo ni para venir a la iglesia, pastor. ¿Qué crees que le va a decir al pastor? Hombre, escucha a tu esposa. ¿O qué le va a decir? No, tú eres el... No, mujer, sométete. ¿Qué crees que le va a decir? ¿O qué le debe de decir más bien? Pues que escuche a Dios, ¿verdad? Y que haga la voluntad de Dios. Entonces, es lo que el pueblo de Dios hacía, fíjate. El pueblo de Dios le dijo, nosotros te vamos a obedecer como hicimos con Moisés. Le decían a Josué, pero siempre y cuando Dios esté contigo. ¿Y cómo vamos a saber cuando Dios está en las decisiones del esposo? Cuando no son por arrebatados, cuando no sean pensando solamente en el bien de él, sino en el bien de toda la familia, en lo mejor para la familia. A lo mejor andas buscando hasta una casa de renta. Bueno, no te vas a ir, ¿verdad? Donde si la escuela está a 10 minutos, no te vas a ir, ¿verdad? Donde tengas que trasladarte una hora, porque tu trabajo a lo mejor en aquella casa está a 10 minutos, pero de la escuela de tus hijos, esos 10 minutos se convirtieron en una hora. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a llegar temprano al trabajo, pero tus hijos tarde a la escuela. O a veces terminas gastando más en el transporte, ¿verdad? O sea, son decisiones que a veces son por sentido común,
Pero a veces, no, es que yo mando aquí. ¿Cuántos sabemos aquí de esos? Y uno, que bueno, gloria a Dios. Si no vente para orar ahorita, te reprendemos. Dice, la palabra de Dios se debe de ejercer con autoridad, con amor, con sabiduría. Y ser guiados, que Dios esté con nosotros. ¿Y cómo saberlo? Pues Dios pone paz, pone tranquilidad en cada un miembro de la familia. Y eso nos habla de ser maduros, de ser maduros para actuar, de dejar actitudes que debemos de dejar. Algunas veces decimos, oye, ya madura. Dice, oye, pues sin que fuera fruta, ¿verdad? Pero ¿en qué nos habla? En el sentido de espiritual, en el sentido de nuestra manera de actuar. En la misma palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:11, esto hablaba de los nuevos creyentes, pero esto nos habla también en nosotros, en nuestra época, que vamos creciendo, que ahora ya somos padres, ¿verdad? Ya no somos jóvenes, ya no somos adolescentes, aunque hay padres jóvenes, pero ya estamos en otra etapa de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y eso nos habla de una madurez, de actuar diferente, de dejar actitudes que debemos hacer a un lado, actitudes que dañan un ambiente familiar sano. Por ejemplo, nos habla de inseguridades, algunos celos enfermizos o dudas, o a veces hasta desconfianzas sin fundamento. Habla a veces de reacciones violentas o quizás hasta berrinches. Hay hombres que somos bien berrinchudos. O reaccionamos, como dice Proverbios 14:17, fíjate, que hace locuras. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, Proverbios 14:17. Y yo creo que lo podemos ver, o algunas veces ya nos ha sucedido. Dice, el que fácil se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Por qué hará locuras el que fácil se enoja? ¿Por qué? ¿Pierde la cabeza? ¿Por impulsivo? Fíjate, te invitaron al Día del Padre a la comida y nada más porque te dijeron que ibas a pagar, ya te enojaste, ya. Ya no quieres nada. Y era solamente una broma, pero ya te enojaste de verdad. Y ya lo que quieres es llegar a tu casa y cerrarte en el cuarto a ver el box, a ver las peleas, no sé, la Fórmula 1, algo así. ¿Te imaginas? El que fácil se enoja y después, oye, era una broma, papá, tranquilo. No, ya no quiero nada, ¿verdad? El que fácil se enoja hará locuras. Si te enojas fácil, bueno, pues también conténtate fácil. Porque a veces nos enojamos fácil, pero ese coraje o ese enojo se queda y se queda y se queda, se queda, se queda. Dice, el hombre perverso será aborrecido. Y eso es una inmadurez que se manifiesta en unas actitudes en nuestra vida. También a veces tenemos poca tolerancia o nos frustramos, nos enojamos a veces por cosas que no valen la pena. Un simple comentario, un simple malentendido. Claro, a veces no es fácil darle la vuelta, pero si no lo intentamos, hay cosas que no valen la pena y nos enojamos. A veces también tenemos dependencia emocional excesiva y anteponemos ciertos criterios, ciertos consejos antes que escuchar a nuestra propia familia, a nuestra propia esposa, a nuestros propios hijos.
Y a veces pensamos que porque son nuestros hijos o están pequeños o no tienen derecho quizás a opinar, pero tú te has preguntado, le has preguntado a tu hijo, hijo, ¿estás cómodo en la escuela donde estás? Y si te cambiamos de escuela, o estamos cómodos donde estamos viviendo, estamos cómodos en lo que estamos haciendo, las actividades que tenemos, estás cómoda, porque ahorita ya también trabaja esposo, esposa, es cómoda en tu trabajo, esposa, mujer, beneficia más o afecta más nuestra relación como familia. Mira, mejor salte de trabajar y a lo mejor vamos a batallar en un tiempo, vamos a batallar con esto, pero la familia va a estar más unida, más nutrida, va a haber tiempo para ciertas cosas, porque a veces se descuidan ciertas áreas en nuestra vida y a veces no es fácil, ¿verdad? A lo mejor podemos decir, es que tu trabajo es fácil o tu ganancia o tu manera de ver las cosas. En cada uno es un caso diferente, caso específico, pero ¿sabes qué? En cada uno de ellos Dios es el guía. Dios es quien guía, Dios es quien ministra, Dios es quien marca la pauta. Y eso es actuar con sabiduría. Madurar no es cuestión de edad, sino también de un carácter. Tener carácter, eso significa, Lucas 2:58 dice que Jesús, Lucas 2:52, perdón, Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y eso nos habla de un carácter, ¿verdad? De crecer en Dios. Y yo creo que muchas veces cuando un hombre está sometido a la voluntad de Dios, se ve, se nota cómo habla, cómo viste, cómo camina, cómo trata a su familia. Y puede decir, este hombre conoce a Dios. A lo mejor no viene ni a la iglesia aquí. A lo mejor tú conoces a alguien, pero tú dices, este hombre conoce de Dios. O este hombre se guía, es guiado por Dios. Y en la iglesia aún más, ¿verdad? Podemos ver cómo se nota cuando un hombre, un padre de familia tiene esa conexión con Dios. Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esto es lo que nos llama más la atención, crecía en gracia para con Dios. Y esto le trae de reflejo a crecer en gracia, dice, también con los hombres. ¿Y qué habla de ese carácter? ¿Qué habla? Dice que Jesús se dolía, ¿verdad? Se dolía con los que se dolían, se gozaba con los que se gozaban. Eso habla de un carácter, eso habla de una madurez, eso habla de empatía, de tener empatía por los demás. ¿Qué es la empatía? Es pensar cómo se sentiría el otro con mis palabras o con mis acciones. ¿Te has puesto a pensar, verdad? A veces no somos empáticos con nuestra esposa o con nuestros hijos. Y como padres de familia tenemos que tener empatía. A ver, ¿cómo me siento yo? ¿O cómo se sentirá mi hijo? Porque siempre le digo que no, que no, que no, a esto o aquello. ¿Qué pasa si hoy le digo que sí? Hasta se va a sorprender, ¿verdad? A lo mejor eso hicieron las mamás ahora. Bueno, a ver, ¿qué pasa si ahora yo lo invito? No le hace que él pague, pero yo lo voy a invitar. Empatía. Pensar en cómo se va a sentir el otro, ¿verdad? Con unas palabras o con tus acciones. Pero cuando son buenas, pero también a veces hacemos acciones malas. O tratamos, ¿verdad? Con otro tipo de sentimientos. Y un padre de familia que tiene carácter también tiene unas prioridades bien definidas. ¿Como cuáles? ¿Amigos antes que familia? ¿O familia antes que amigos? ¿Qué prefieres? ¿Y qué es lo correcto?
Porque a veces de verdad, a veces como padres preferimos amigos, preferimos compañeros de trabajo, preferimos algún deporte, hasta algún programa televisivo o algo, algún entretenimiento. Decimos, pues, oye, ¿cuándo va a ser tiempo para mí? Bueno, pues todo nuestro tiempo a veces lo damos en el trabajo. Entonces no des tanto tu tiempo para el trabajo, ¿verdad? Porque a veces salgo a las... El sábado salgo a las 11. Oye, pero son las 6 y vas llegando y... es que me quedé horas extra. Pero ¿qué nutre más y qué es más beneficioso? Es donde debemos de evaluar las cosas. Y cuando podemos como hombres evaluar esas cosas, pues Dios marca la pauta. Dios nos marca la pauta y Dios nos enseña. Y Dios nos guía. Y es cuando vamos madurando, vamos ejerciendo esa madurez y lo empezamos a reflejar también en nuestra sabiduría financiera, en nuestras prioridades financieras, en nuestras prioridades en casa, en la empatía, en usar los recursos correctos para mi familia, no solamente como beneficio propio, sino para bendición de todos en casa. Y aceptamos y vemos las cosas con responsabilidad cuando estamos también madurando en Cristo, cuando aplicamos que Cristo sea nuestra cabeza, aprendemos a tener responsabilidad. No huir de nuestros problemas, sino enfrentarlos con firmeza. Jesús, ¿qué hizo cuando estaba a ser próximo a morir en la cruz? Tuvo temor, tuvo que enfrentar un momento difícil y le dijo a Dios, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero la responsabilidad que él tenía, ¿cuál era? La misión que él tenía, ¿cuál fue? Morir en la cruz del Calvario. Era un gran problema, pero él no huyó del problema, sino al contrario, fue fortalecido en Dios. ¿Y qué pasó? Lo enfrentó con firmeza. Tanto así que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y es cuando yo digo, wow, qué nivel de nuestro Señor Jesús, qué estándar también tan alto nos marca a sus hijos, en especial a los varones. ¿Cuántos te están agradecidos porque son varones? Gloria a Dios. Amén. Responsabilidad ante Dios, responsabilidad ante la familia, pero capacitados. ¿Cuántos dicen amén? Capacitados para eso y más. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Y cuando empezamos a comprender todo esto, todo el diseño para el hombre, el diseño para la mujer, el diseño para la familia, empieza a haber bendición en nuestra familia, empezamos a ver las cosas, empezamos a ver cómo funciona realmente, cómo debe de funcionar el núcleo familiar de una familia que tiene a Cristo, de una familia que tiene a Cristo y es cristocéntrica. Y es cuando empezamos a ver, a entender muchas cosas y entendemos cómo cuidar a nuestra familia, cómo cuidar a nuestro hogar, cómo comportarse. Por eso dice la palabra de Dios, comportarse varonilmente. ¿Pero a qué se refiere? No a ser macho, pecho peludo, lomo plateado, que aquí se dice y se hace como yo digo y como así, y si no, pues ahí está la puerta.
Porque muchas veces así vivimos o vimos esos ejemplos o vemos esos ejemplos. Pero, ¿por qué? Porque no está Cristo como cabeza del hogar. Pero en una persona que está Cristo como cabeza del hogar, a veces tiene todo esto muy arraigado, pero empieza Dios a transformar. Empieza Dios a cambiar actitudes, empieza Dios. Antes a lo mejor hasta ni los perros le caían bien, pasaba un perro y ¡pum! Lo pateaba, ¿verdad? Y ya después, ¡ay! 4 perros ahí, uno sale, luego de repente sale el otro por acá y el otro por acá. Caray, pues si ni te gustaban los perros, ahorita casi los traes hasta de llavero ahí, los perritos, en la bolsita. Dios transforma, Dios cambia. Y cuando entendemos cómo debemos de, como padres de familia, cuidar a nuestra familia, el mayor ejemplo es el del Señor, el de nuestro Dios. Como un pastor cuida a su rebaño. ¿Cómo cuida un pastor a su rebaño? Proverbios 27, 23. Proverbios 27, 23. Dice la palabra de Dios. Algunos dicen, qué fácil es ser hombre. No, ¿verdad? Es difícil también ser hombre. Así, ser mujer también es difícil. Pero ser hombre también es difícil. Yo creo que está más difícil porque tiene la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de la mujer. Y Dios le va a decir, a ver, Adancito, ven. ¿Qué pasó aquí? Ven. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. O sea, conoce el estado de tu familia. Y aquí nos muestra unas características que debe tener un hombre que verdaderamente necesita una familia, un hombre que es conforme al corazón de Dios. Tiene que ser un hombre proveedor para su familia. El Salmo 23:1. Si en tu familia provees tú y también tu esposa, pues qué bendición, gloria a Dios. Pero si no estás proveyendo, es que ella trabaja y yo ya le dije que no trabaje, pero pues ella quiere trabajar, pues no le doy su chivo, ahí que ella gaste con su propio dinero, que se compre. No, tú tienes que proveer de todos modos. Lo de ella es de ella y lo tuyo es de ella. Entonces que no trabaje, pues que no trabaje. Pero ya es mutuo acuerdo, ¿no? Ay, a ver cómo me va el rato. Pero dice la palabra de Dios, y fíjese bien, no lo digo yo, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es tu proveedor? El Señor es nuestro proveedor. Padres de familia, ¿quién es tu proveedor? ¿Quién te da el trabajo? Porque Dios es quien te da el aliento. Dios es quien te da la vida. Y a veces decimos, no, yo mi trabajo, mi inteligencia, porque yo sé moverme, porque yo sé hacer esto, porque yo sé hacer aquello. Qué bueno. Pero todo es gracias a quién? A Dios, porque Dios te está dando la facilidad, Dios te da el aliento. Simplemente Dios te está dando la vida, te está dando el don. Porque a veces tenemos dones para muchas cosas y no los utilizamos. Pero todos tenemos un don, o dos, o tres. Pero ¿en qué lo estamos utilizando? ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Lo estás utilizando para proveer a tu familia? Entonces, un hombre que es conforme al corazón de Dios necesita ser proveedor para su familia. Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará.
Un hombre conforme al corazón de Dios también debe de tener la valentía de proteger y defender a su familia ante los peligros y no ser indiferente. Fíjate, en Juan 10, 11 y 12, y esto nos lo da el ejemplo Dios como nuestro pastor. En Juan 10, 11 y 12, ¿qué decía Jesús? Yo soy el buen pastor. Fíjate bien, el buen pastor su vida da por las ovejas. Papás que están aquí, ¿ustedes no dan su vida por su familia? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque así debe de ser, así nos lo muestra la palabra de Dios. Dice, más el asalariado, dice, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir al lobo, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero la palabra de Dios dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Un buen pastor también busca siempre cuidar y restaurar a su familia y no destruirla, sino al contrario, siempre buscar la unificación. En Lucas 15, 14 y 5, Lucas 15, 4 y 5, perdón. Y este ejemplo nos lo da Dios como nuestro Padre Celestial, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Lucas 15, 4 y 5 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Siempre el buen pastor, un hombre conforme al corazón de Dios, va a buscar cuidar su familia en todo momento, restaurar su familia. Y es lo que dice aquí, vemos cómo está el cuidado. ¿Qué hombre de nosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Y tú imagínate, ¿cuánto tiempo podría haberse tardado? ¿Cuánto tiempo podemos tardarnos en restaurar, en unificar? ¿Hasta cuándo dice? Hasta encontrarla, hasta encontrarla. O sea, no te des por vencido fácilmente. A veces nos damos vencidos fácilmente, pero dice hasta encontrarla. Y eso habla de una perseverancia, porque dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y se va gozoso. ¿Quieres tener gozo? ¿Qué tienes que hacer? Tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y si no hay gozo, si se te hace pesado ser padre de familia, si se te hace difícil, si te hace agotador, si no hay gozo y no encuentras como padre o como madre aún, ¿verdad?, esa satisfacción, algo está pasando ahí. Y esto nos habla de un sacrificio también, de sacrificar ciertas cosas. Porque este hombre dice que deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió a encontrarla. Y si está diciendo que estaba en el desierto, probablemente la otra también estaba ahí en el desierto. O sea, vendrán dificultades, vendrán momentos difíciles a nuestra vida, pero leíamos en Juan en la mañana, tranquilos. En el mundo tendrán aflicción, como padres de familia tendremos aflicción, tendremos momentos difíciles, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tranquilos, yo he vencido al mundo. Mi paz se las doy, mi paz les dejo, y no como al mundo la da.
Ser hombre que nuestra familia necesita no es cuestión de fuerza solamente, de buenas finanzas, sino es una decisión diaria de demostrar el carácter de Cristo en nuestro hogar, de ser guía de nuestra familia, un ejemplo para nuestra familia, un protector, un padre presente. Sabemos que Dios no busca hombres perfectos porque no los hay. ¿Cuántos sabemos eso? No hay hombres perfectos. A veces nos sentimos los perfectos, ¿verdad? Pero no somos perfectos. Sino que busca Dios hombres dispuestos a ser moldeados, a ser transformados, hombres que se dejan guiar por Dios. ¿Y qué es lo que nuestra familia necesita? Necesita padres que caminen con Dios, que sean conforme al corazón de Dios. Que busquemos la sabiduría de Dios y que amemos con entrega. Y ahora te hago esta pregunta, ¿estás dispuesto a ser ese hombre? Papá, papás que están aquí, ¿estás dispuesto a ser ese hombre que está dispuesto a ser moldeado por Dios? A reconocer nuestros errores, porque a veces decimos, no, yo no me equivoco, o sabemos que a veces nos equivocamos, pero nos cuesta aceptarlo, porque a veces somos orgullosos, porque a veces anteponemos, no, ¿cómo voy a decirle? ¿Cómo me voy a ver? ¿Me voy a mostrar débil? ¿Estás dispuesto a ser ese hombre que guía con sabiduría a su familia? Entonces tenemos que rendirnos ante el Señor y permitir que Él dirija nuestras vidas y que comience Dios a construir nuestro hogar, hombres y mujeres que reflejen el corazón de Dios. Y yo sé que Dios ha hablado en nuestra vida, en nuestras áreas. A veces tenemos ese temor, a veces necesitamos esas palabras de aliento. La palabra de Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Así como lo has hecho hasta el día de hoy, sigue esforzándote, que Dios va a responder tus oraciones. Y si Dios no está cambiando con tus oraciones las circunstancias, está cambiando tu corazón, está cambiando tu forma de ver las cosas, muchas veces está limpiándote, quitando viejos conceptos erróneos. La palabra de Dios dice que cambiemos nuestra forma de pensar en Romanos 12:2 y cambiará nuestra forma de vivir. Y así sabemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y te voy a invitar que cierres tus ojos. Si está tu esposo ahí a un lado, si no está en este lugar, si es papá, si está tu papá, ponlo en tu oración y dale gracias a Dios. Pídele a Dios que lo fortalezca, porque a veces no sentimos quizás el afecto o nos sentimos quizás invalorados, pero la palabra de Dios fortalece el corazón de cada uno de ellos. A veces el hombre así como la mujer necesita afecto, el hombre necesita a veces el respeto y a veces se siente quizás no con el respeto que se merece, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Esfuérzate y sé valiente, hombres esforzados que caminan con Dios, es lo que el Señor necesita. Y ora por ellos, ora por él, ora por tu esposo. Si aún no es padre, llegará el momento donde lo sea, que Dios prepare su vida, que Dios prepare su corazón. Y dale gracias a Dios. Si tu papá quizás ya no está contigo, dale gracias a Dios, porque lo permitió en un tiempo, lo usó. Y la palabra de Dios es reconfortante. La palabra de Dios dice que aunque
no tuviéramos padre y madre, con todo y esto el Señor nos recogerá. El Señor es nuestra fortaleza. Tenemos un Padre celestial que nos habla a través de su palabra, que nos hace sentir amados, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué más prueba de amor? ¿Qué más prueba más grande de amor que Dios, nuestro Padre celestial, dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Y vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en esta mañana, Señor, por la vida de los padres que están aquí presentes. Sigue fortaleciendo su vida, sigue fortaleciendo su familia, Señor. Que sigan siendo ese ejemplo, ese pilar de fe, Señor. Ese hombres que tú usas para proveer a su familia. Dale, Señor, entendimiento, dale sabiduría, hazle saber que esos esfuerzos que ellos hacen, Padre, por su familia no son en vano, sino que están presentes y que tú los tienes también presentes delante de ellos. Señor, bendícelos, bendice sus manos, bendice sus pies, las obras de sus manos, su trabajo, bendícelo, Padre. Multiplica, Señor, en sus vidas y dales la sabiduría, Señor, para poder guiar a su familia siempre a tus pies, Señor. Dale la sabiduría, dale el entendimiento, dale la fortaleza para, Señor, seguir siendo ese pilar en la familia, Señor, siendo ejemplo para los demás. Bendícelos, Padre, fortalécelos. Si hay alguno que ha sentido, Señor, desfallecer, fortalécelo, levántalo, dale nuevas fuerzas, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento de tu palabra. Que seas tú, Señor, siempre nuestra cabeza. Que seas tú, Señor, nuestra cabeza para poder saber guiar, Señor, a nuestra familia. Bendice a cada hombre que está aquí, Señor, a cada varón, a cada familia, cada esposa, cada hijo, Señor. Que tú seas, Señor, en su vida y que esa armonía, Señor, pueda sentirse, Señor, pueda alcanzar aún a los demás, Señor, que puedan ser familias que sean luz en medio de las tinieblas. Esas familias, Señor, que necesita la sociedad, esas familias que necesitan, Señor, ser ejemplo para los demás, que digan, yo quiero lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? La presencia de Dios en nuestra vida. Tu presencia, Señor, que es lo que cambia todo. La necesitamos, Padre. Fortalece a aquellos padres de familia que lo necesitan, Señor. Hazles saber que sus esfuerzos no son en vano, Señor. Fortalécelos, hazlos sentir amados, respetados, Señor, por su familia y que puedan continuar adelante, Señor. Quita todo resentimiento, todo corazón de piedra, ablanda el corazón, porque muchas veces, Señor, venimos arrastrando con cosas generacionales, Señor, en tus manos las entregamos, Señor, porque en ti podemos ser libres. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos las gracias. Amén. Dios te bendiga. ¿Cuántos están contentos